Bolivia, un país sin acceso al mar y que a la vez es un gran exportador de materias primas. Pero, ¿cómo lo hace? A través de sus vecinos. Pero por las fronteras con sus vecinos no solo pasan materias primas. El día de hoy venimos a contarles un poco sobre las dinámicas de los límites territoriales de Bolivia. La lucha por la consolidación de las fronteras de Bolivia se dio principalmente por el territorio, a causa de los propios recursos naturales. Desde su independencia en 1825 y de la mano de Simón Bolívar, su territorio se veía así. En el año 1867, el presidente Melgarejo literalmente regaló parte de su territorio a Brasil, quedando así. Ya en 1879, Bolivia perdió el litoral de Atacama en la Guerra del Pacífico contra Chile, y consigo perdió el acceso al mar. Pero oficialmente se lo cedió a Chile mediante el Tratado de Paz y Amistad del 20 de octubre de 1904. Además, 10 años después de la guerra, Bolivia cedería la Puna de Atacama a Argentina. Así quedaría su división territorial para el año de 1904. Bolivia y Brasil seguirían teniendo conflictos por la región del Acre, por lo que en 1903 se firmaría un tratado tras la Guerra del Acre, quedando así. En la década de los 30 seguiría la desgracia. Se libró la Guerra del Chaco, en la que Paraguay saldría victorioso. Consigo anexaría su territorio, que es una gran parte de la región del Chaco. Así quedarían sus límites terrestres tal y como los conocemos hoy en día. Específicamente, evidenciamos que la frontera entre Chile y Bolivia es significativa, en primera instancia por su extensión. Hay que tener en cuenta que la frontera entre ambos países cuenta con 850 kilómetros de longitud y en segunda, porque a pesar que dentro de ellas existen 4 puestos fronterizos, el tránsito ilegal de diferentes elementos es notorio en ambos países. Bueno, si bien el crimen organizado ha existido siempre, este fenómeno se intensificó entre ambos países desde que Chile le quitó la salida al mar a Bolivia en la Guerra del Pacífico, la cual se desarrolló entre 1879 y 1884, no solo causando que Bolivia se convirtiera en un estado enclavado, sino también que el crimen organizado se intensificara, puesto que la ausencia del mar hace que las organizaciones que se encuentran al margen de la ley se concentren más en las rutas terrestres. Específicamente, evidenciamos que si bien Chile no se caracteriza por ser un estado productor, sirve de proveedor de algunos recursos químicos que se utilizan en la elaboración de drogas como lo es la cocaína, además de servir como estado transitorio. De hecho, el Ministerio Público de Chile concluye que las principales rutas para el trasiego de las drogas entre Bolivia y el país son Santa Cruz, Oruro y Colchane, lo cual representa una problemática no solo para Bolivia, sino también para la sociedad chilena, quien se encuentra azotada por los crímenes que involucran el consumo y el tráfico de drogas. Como mencioné con anterioridad, el narcotráfico es uno de los delitos que se cometen en la frontera entre Chile y Bolivia. Sin embargo, no es el único. En torno al contrabando podemos mencionar que este se desarrolla de forma fuerte desde el 2000, en donde la importación de mercancías representa cerca del 40% de las mismas. Uno de los elementos más significativos es el cigarrillo. De hecho, la aduana chilena ha señalado en múltiples ocasiones que la procedencia de estos cigarrillos son las zonas francas de Uruguay, Argentina y Paraguay, siendo estos dos últimos países estados que comparten fronteras con Bolivia. De igual forma, podemos mencionar que la trata de personas representa un problema de invisibilidad, ya que las características de la frontera hacen que la detención de este acto delictivo sea difícil de hacer. Sin embargo, es importante mencionar que la trata de personas se ha convertido en la tercera actividad con más rentabilidad en la frontera, siendo superada por el narcotráfico que ya fue mencionado y el tráfico de armas. Ahora, los beneficios económicos de este acto son mayormente porque Bolivia sirve como país de tránsito para miles de migrantes que buscan llegar a un punto en específico, mayormente Estados Unidos. Para este punto hay que tener en cuenta que la migración es aprovechada por las redes de trata de personas para reclutar y exponer a los migrantes a diferentes crímenes como lo es la esclavitud, el trabajo forzoso para los hombres, el trabajo sexual para las mujeres o en su defecto para que quienes son reclutados sean parte de sus organizaciones. Esto teniendo en cuenta que las problemáticas transfronterizas tienden a hacer que quienes son parte de estos órganos delictivos se vean sometidos o expuestos a diferentes problemáticas como lo es la violencia entre bandas, lo cual significa que constantemente están
perdiendo, digamos que de algún modo u otro, personal que les sirva para seguir con estos actos. Ya para el siglo XX encontramos negociaciones y tensiones, como el Tratado Polo Bustamante, el cual se firmó a principios del siglo XX, que intentó delimitar la frontera entre ambos países, pero sin embargo este tratado no resolvió todas las disputas territoriales y continuó siendo un objeto de interpretaciones diferentes y conflictos esporádicos mínimos, que a lo largo del siglo XX se registraron diversos enfrentamientos menores en estas zonas fronterizas relacionados principalmente a la interpretación de los tratados y el control de los recursos naturales. Y ya para destacar la situación actual de la frontera, encontramos que es estable, tiene una buena cooperación, pero sigue teniendo disputas latentes ya por el tema de recursos naturales, el cual se enfoca con la minería ilegal que existe en la frontera. Y es que esta representa una mayor amenaza a los ecosistemas frágiles de la Amazonía, así como a las comunidades que habitan en esta región, debido a que ha generado una serie de problemas socioambientales de gran envergadura. Y es que podemos mencionar un ejemplo como Madre de Dios, un municipio que queda en la frontera entre Perú y Bolivia, el cual genera minería ilegal acorralando territorios indígenas y a la Reserva Nacional Tambobapa, debido a que desde el 2018 se viene extrayendo oro en la quebrada Palma Real Grande. Hay que agregar otro factor, y es que el uso del mercurio en Perú está prohibido para la minería por su elevada toxicidad, pero ahora ingresa por contrabando desde Bolivia y tiene como destino las principales zonas de la minería ilegal como Madre de Dios. Un dato muy importante, ya que casi la tercera parte del mercurio que importa Bolivia tiene como destino Perú. El mercurio también es peligroso para el medio ambiente y la salud de las personas, pero es bastante solicitado en la extracción ilegal de oro en un proceso denominado amalgamación. Se sabe que desde el 2017, en el convenio Minamata, en Perú se encuentra controlada la importación y exportación de este metal. Pero independientemente de esta iniciativa, esta parece una frontera sin Estado, ya que en el río Madre de Dios solo se encuentran dos policías peruanos que llevan un cuaderno en donde anotan cada una de las embarcaciones que surcan el río, pero no hacen muchas preguntas y a veces también no piden el documento de identidad, lo que hace que sea muy sencillo cruzar varias veces esta frontera sin tener que registrarse, volviéndose este un problema inmanejable para el Estado peruano y boliviano. La frontera entre Bolivia y Brasil es la más extensa de las 5 que tiene el país y la segunda frontera terrestre más larga de América del Sur. Además, esta se encuentra entre las 10 fronteras más grandes del mundo. Sin embargo, esta vasta extensión también la convierte en una de las más vulnerables en términos de seguridad, pues la región enfrenta serios desafíos relacionados con el narcotráfico y el contrabando, problemas que se han ido agravando debido a la falta de infraestructura adecuada y la existencia de numerosos puntos de cruce informales a lo largo de sus 3.423 kilómetros, pues a pesar de su extensión solo existen 3 puntos fronterizos formales. Y es que además la frontera atraviesa 3 departamentos y más de 20 municipios, lo cual hace que sea difícil implementar una política de seguridad uniforme y eficaz en toda la región. El narcotráfico es particularmente preocupante, pues Bolivia, siendo un país productor de cocaína, se ha convertido en un punto de tránsito clave hacia Brasil, que no solo es un gran consumidor a nivel latinoamericano, sino también una puerta de entrada hacia Europa. De hecho, se estima que existen más de 700 pistas de aterrizaje clandestinas en esta zona fronteriza, utilizadas por aeronaves para transportar drogas. Estas rutas no solo conectan Bolivia con Brasil, sino también con otros países como lo son Paraguay y Colombia, creando un corredor de tráfico ilícito que es difícil de controlar, pues cada vez Bolivia se vuelve más importante en la ruta clave del narcotráfico como puente aéreo. Por otra parte, el contrabando es otro gran desafío en la región. Productos como gasolina, alimentos y electrónicos cruzan la frontera de manera ilegal, aprovechando la falta de vigilancia en muchas zonas, afectando de esta forma la economía local y financiando actividades criminales que desestabilizan aún más la región. Ante estos desafíos, Bolivia y Brasil han firmado varios convenios de cooperación intergubernamental en la última década. Estos acuerdos incluyen participación de fuerzas militares, policiales y equipos técnicos binacionales, cuyo objetivo es reforzar la seguridad en la frontera y combatir el narcotráfico y el contrabando de manera más efectiva. Sin embargo, la vastedad de la frontera y la diversidad de las regiones involucradas hacen que estos esfuerzos sean insuficientes, por lo que es crucial que se continúen desarrollando mecanismos de cooperación más efectivos y adaptados a las realidades locales. La frontera con Paraguay es la menos dinámica de la región, debido a factores geográficos y poblacionales, pues literalmente nadie vive en esa zona.
Esto no quiere decir que esté exento de problemas fronterizos, pues incluso es una zona propicia para el contrabando de varias manufacturas y de cocaína, pero más que todo orientada hacia esa triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. La frontera con Argentina es una frontera de 773 kilómetros. Es una ruta tradicional del comercio entre ambos países. Desde el auge del narcotráfico en la década de los 70, es un tema que ha estado presente en aquella zona limítrofe, pero principalmente dirigido a Buenos Aires, la capital de Argentina, que sirve como ruta de exportación por el Atlántico, e incluso de consumo interno, pero no es tan significativo. El problema más grave aquí es el crimen organizado transnacional, el crimen sobre la trata y explotación de personas, porque esto es de parte y parte, ya sea de norte a sur o viceversa, pero principalmente de sur a norte, de Argentina hacia Bolivia, para aquellas redes dirigidas hacia Europa o Asia. Se viene quejando desde hace varios años que es una ruta, una zona limítrofe que no tiene control y que hay afinidad de pasos naturales no controlados, lo que nos deja decir que es un cruce libre. Ciudades como Yacuiba, La Quiaica, de la parte boliviana, y Villazón, San José de Pocitos o Profesor Salvador Maza, de la parte argentina, son los principales puntos de conexión entre ambos países.